Episodio 1. El humo no venía del incienso. Nadie en San Jerónimo del Silencio olvidará esa misa. Y no porque el padre Benítez dijera algo impactante, sino porque, justo al pronunciar "este es mi cuerpo", el altar comenzó a arder. Sin fuego, sin chispa, solo ardía, como si una verdad prohibida, escondida bajo siglos de fe, por fin hubiese sido invocada. Yo estaba en la cuarta banca, al lado de mi madre, rezando distraídamente. Pero cuando el humo empezó a salir entre las grietas de la piedra santa, algo dentro de mí se rompió. Un recuerdo que no era mío, una voz que no era humana, y un nombre que nadie debía pronunciar. La gente pensó que era un fallo eléctrico, pero no había cables. Pensaron que era un castigo, pero nadie se atrevía a decir de parte de quién. El padre Benítez no se movió, no retrocedió, solo miró el altar como si ya lo supiera, como si esa misa fuera su sentencia. Después del caos, el fuego cesó como si nunca hubiera comenzado. No dejó cenizas, ni olor, ni marcas, solo una grieta, pequeña, perfecta, y de ella, esa misma noche, comenzó a brotar sangre. Esa madrugada, soñé con la misa de nuevo, pero esta vez, yo estaba al otro lado del altar, vestido de blanco, con los ojos vendados, y una voz decía: "Tú fuiste testigo, ahora serás memoria". Me desperté empapado en sudor, y lo peor, mi rosario estaba derretido. No dije nada, ni a mi madre, ni al padre Benítez. Pero al día siguiente, cuando volví a la iglesia, encontré algo que no debía estar allí. Sobre el altar, había una carta, un sobresellado con cera roja, con mi nombre, y una advertencia escrita a mano: "No abras esto mientras la misa esté en paz, pero si vuelves a escuchar el humo, no dudes". Y entonces lo supe. La próxima misa no iba a terminar en bendición, iba a terminar en revelación. Y esta vez, nadie saldría ileso. Episodio 2. La carta que no debía ser abierta. No abrí la carta esa noche. La escondí debajo del colchón, como si el simple contacto pudiera contaminarme. Pero el sobre ardía. No con fuego, sino con urgencia. El día siguiente amaneció con un silencio distinto. Los pájaros no cantaban. Las campanas no sonaron. Y al mirar por la ventana, juro por Dios, que vi a un hombre parado frente a la iglesia. Sin rostro, sin sombra, sin tiempo. A las 6, volví a San Jerónimo. Había misa, pero no era domingo. Y nadie, excepto yo, había sido invitado. La puerta estaba entreabierta. Dentro, velas que no estaban ahí el día anterior dibujaban un círculo en torno al altar. El padre Benítez estaba de pie, con la sotana manchada de algo oscuro. No era vino. "Llegaste", dijo sin mirarme. "La carta te llamó, ¿verdad?". Yo no respondí. Mis manos temblaban. Tenía el sobre en el bolsillo. La cera seguía intacta, pero goteaba. "¿Qué es esto, padre?", logré murmurar. Él sonrió con tristeza. Y por primera vez, lo vi viejo, derrotado. "Es la confesión que no pude hacer, la que quemó este altar". Me acerqué. El círculo de velas comenzaba a derretirse en forma sincronizada, como si un aliento invisible las soplara una por una. "¿Quieres saber por qué sangra la piedra?", me preguntó. "Sí". "Entonces ábrela. Pero recuerda, lo que leas, será tuyo. Lo cargarás. Lo vivirás". Saqué el sobre. Y al romper el sello, el aire se congeló. Las velas se apagaron. Y una palabra, escrita con tinta casi viva, brilló como grabada en mi retina. No era pan. Era carne. Sentí arcadas. El altar crujió. Y de pronto, una imagen invadió mi mente. Un niño. Ojos vendados. Manos atadas. Y una voz, la misma de mi sueño: "Tú fuiste testigo. Ahora serás ofrenda". Corrí. Salí de la iglesia con el corazón a punto de estallar. Pero antes de cruzar el umbral, el padre Benítez dijo una última cosa: "La próxima misa, no la daré yo". Me detuve. Volteé. ¿Quién entonces? Él alzó la mirada. El que bajará a reclamar lo que se le negó hace siglos. Y comprendí. No estaba huyendo de una carta. Estaba huyendo del que vendría a leerla en voz alta. Episodio 3. El nombre que no debía pronunciarse. No dormí esa noche. ¿Cómo hacerlo? Después de leer lo que leí, no era pan. Era carne. Esa frase se había quedado grabada detrás de mis párpados. Y cada vez que cerraba los ojos, veía al niño. Vendado. Desnudo. Temblando ante un altar. Al amanecer, una noticia recorrió el pueblo como viento maldito. El padre Benítez había desaparecido. Nadie lo vio salir. Nadie lo escuchó. Pero en la puerta de la sacristía,
Encontraron una palabra escrita con ceniza. Asunción. No era una despedida. Era una advertencia. Volví a la iglesia. No porque quería, sino porque algo me empujaba. Como si ya no tuviera elección. Y ahí estaba. La grieta en el altar, más abierta. La piedra, palpitaba. Sí, palpitaba. Como si tuviera un corazón encerrado adentro. Me acerqué, con la carta en mano. Y al rozar el borde de la grieta, una voz, directo dentro de mi mente, susurró. ¿Vas a decirlo? ¿Decir qué? El nombre. El que el fuego escribió. El que ninguna misa se atreve a pronunciar. Cerré los ojos. Y lo vi. Como si el altar proyectara imágenes sobre mis pensamientos. Un sacerdote. Siglos atrás. Gritando entre llamas. Un niño. Amordazado con una estola. Y una palabra, dicha con los labios sangrantes. Malek. No lo entendí. Pero al pronunciarlo en silencio, el suelo vibró. Una vela explotó. Y del altar, surgió humo negro. Frío. Como si el infierno hubiera mandado una brisa. Intenté retroceder. Pero el círculo de velas se encendió solo. Bloqueándome. Una figura se formó dentro del humo. Con sotana. Pero sin rostro. Y entonces habló. Con voz antigua. Pero familiar. Tú abriste la carta. Tú dijiste su nombre. Ahora. Solo tú puedes terminar esta misa. ¿Quién eres? Grité. La figura se inclinó. Y me mostró algo. No una cruz. No una Biblia. Era mi propio rostro. Pero más viejo. Más roto. Más pecador. Soy lo que serás si no huyes, dijo. Y serás lo que soy, si celebras la misa como ellos la hicieron. Entonces comprendí. No estaba solo dentro de la iglesia. Estaba dentro de una prueba. Y si fallaba, el altar no solo ardería. El pueblo entero ardería con él. Episodio 4. Los ojos que miraban desde el altar. Quise correr. Pero el círculo de fuego no lo permitió. Cada vez que daba un paso atrás, las llamas crecían. No hacia arriba, sino hacia mí. Y él. Esa figura sin rostro que decía ser yo. Seguía allí, esperando, observando, como si ya supiera lo que iba a elegir. ¿Qué quieres de mí? Grité. No respondió. Solo alzó el brazo. Y señaló el altar. Entonces lo vi. ¿La grieta? Ya no era grieta. Era una abertura. Como una boca de piedra que respiraba. Y dentro de ella, había ojos. Decenas de ojos. Algunos lloraban. Otros estaban completamente secos. Pero todos me miraban. No con odio. No con amor. Sino con hambre. Una fuerza invisible me empujó hacia el altar. Caí de rodillas. Sentí que la sangre se me helaba. Y en ese momento, escuché un cántico. No venía de fuera. Venía de debajo del suelo. Et panis factus est caro, et caro no era divina. Et panis factus est caro, et la carne era de inocentes. Mi cuerpo temblaba. Pero mi mente se aclaraba. La misa que conocíamos no era la primera. Antes de Cristo, antes del Evangelio, hubo otra misa. Oscura, prohibida, y más antigua que cualquier fe. La figura sin rostro se arrodilló junto a mí. El altar no fue quemado. Fue castigado. ¿Por qué? Porque una vez sirvió a otro Dios. Y entonces lo supe. La revelación no era algo que el altar recibió. Era algo que intentaba esconder. La iglesia comenzó a crujir. La madera de los bancos se astillaba. Las paredes rezumaban un líquido espeso, rojizo, que olía a incienso y a hierro. Yo cerré los ojos. Apreté la carta contra el pecho y recé. Pero no el Padre Nuestro. No el credo. No la salve. Recé lo que la voz en mi mente me obligó a decir. Malek, revela tu última ofrenda. Y el altar se abrió en dos. Dentro, envuelto en vendas negras, yacía un corazón, aún latiendo, aún vivo, y sobre él, escrito con sangre seca. Este es el cuerpo que nunca fue perdonado. Algo acababa de comenzar. Y yo, el testigo, ya no podía ser solo eso. Desde ese momento, me convertí en el nuevo celebrante de una misa que jamás debió volver a realizarse. Episodio 5. El corazón que aún latía bajo el altar. Nunca había visto algo tan vivo y tan muerto a la vez. Aquel corazón, encerrado en vendas negras, palpitaba con una cadencia antigua, como si cada latido fuera un eco de un pecado milenario, que aún no había sido absuelto. Y lo peor no era eso. Lo peor era que con cada latido, el altar respiraba. No podía moverme, no por miedo, sino porque algo, en lo más profundo de mi alma, me decía que si me levantaba, el corazón dejaría de latir, y con él, algo sagrado, se rompería para siempre.
La figura sin rostro seguía a mi lado, en silencio, pero ya no era humo. Ahora tenía carne. La mía. Era como mirarme a un espejo envejecido por el infierno. ¿Lo escuchas?, preguntó, con mi propia voz. ¿Qué? Está rezando. Me incliné. Y sí, cada pulsación era un susurro. No un gemido. No un latido. Un rezo. No me olvides. No me olvides. No me olvides. Entonces sentí el primer golpe. No físico, espiritual. Como si una fuerza desde lo alto, o desde abajo, me marcara. Una quemadura en el pecho. Miré debajo de mi camisa. Y allí, sobre la piel, comenzaba a dibujarse un símbolo. Una cruz, pero invertida. Y con una espina atravesando su centro. Grité. La figura sonrió. La revelación te ha marcado. Ahora eres parte del altar. Y el altar te reconocerá como uno de los suyos. ¿Uno de los suyos? Cada misa necesita un sacrificio. Tú decidirás si serás quien lo ofrece, o quien lo entrega. En ese momento, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Un viento frío entró, y con él una mujer. Vestía de negro, ojos cerrados, pies descalzos. Caminó hasta el altar sin mirarme. Se detuvo ante el corazón, y dijo con una voz que no era suya: vengo a recordarles el precio. Y entonces, el altar comenzó a sangrar. Sangre espesa, oscura, caliente. No brotaba del corazón, sino de la piedra, como si toda la estructura llorara. La mujer se volvió hacia mí. Sus ojos, ahora abiertos, no eran humanos. No tenían iris, solo vacío. Tú tienes la marca. Tú tienes la carta. Pero aún no has hecho la pregunta. ¿Cuál? Ella se acercó, y con un susurro tembloroso, me lo dijo al oído. ¿Estás dispuesto a descubrir a quién pertenece ese corazón? Y ahí comprendí que el altar no guardaba un secreto, guardaba un nombre. Y ese nombre aún no había sido pronunciado. Episodio 6, el nombre que sangraba en el silencio. ¿De quién es ese corazón?, pregunté. Pero la mujer ya no estaba. Se desvaneció entre los suspiros del altar, como si su cuerpo fuera humo sagrado, o blasfemia purificada. Solo quedó su voz, suspendida en el aire como una herida aún abierta. El que lo pronuncie, será maldito o salvado. Esa noche, al volver a casa, todo me sabía a ceniza. El pan, el agua, el aire. Me encerré. Cerré todas las ventanas. Pero el olor a sangre seguía allí. En la cama, en las paredes, incluso en mi boca. Entonces abrí la carta por segunda vez. Dentro, una nueva línea había aparecido. No estaba antes. Lo juro, con tinta temblorosa. Decía: reza de espaldas al altar y espera que él responda. Al día siguiente, volví. La iglesia estaba vacía. O eso creí. El altar seguía agrietado. El corazón, latiendo. Pero ahora había algo más. Una voz. Débil. ¿Llanto? Me acerqué. Y lo vi. Un niño. Sentado detrás del altar. Desnudo. Lleno de ceniza. Tenía los labios cosidos. Pero lloraba sin ruido. Y en su pecho, el mismo símbolo que ardía en mi piel. Me arrodillé. No por devoción, sino porque mis piernas no me sostenían. ¿Quién eres?, pregunté. ¿Qué estás haciendo aquí? El niño levantó una mano. Y con un dedo tembloroso, señaló el altar. Luego, me señaló a mí. Y finalmente, escribió en el suelo con su propia sangre. Yo fui la primera ofrenda. Tú serás la última voz. Sentí un escalofrío. Entonces lo comprendí. Él no podía hablar, porque su nombre era el que nadie debía decir. De repente, todas las velas de la iglesia se apagaron. Y la puerta principal se cerró con violencia. En la oscuridad, escuché pasos. Lentos. Pesados. Y una respiración, que no venía de este mundo. El altar empezó a brillar. No con luz, sino con fuego contenido. Y el corazón, gritó. No con voz, sino con latido. Uno solo. Potente. Desgarrador. El niño se desvaneció. Solo quedó su sombra sobre la piedra. Y en el altar, apareció por fin el nombre. Escrito con fuego vivo. Aletheia. No era un nombre humano. Era una condena. Y al pronunciarlo, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Porque Aletheia no era una persona. Era la verdad misma. Y la verdad venía por todos nosotros. Episodio 7, cuando la verdad se hace carne. Aletheia. Lo dije sin entenderlo. Pero al pronunciarlo, sentí que algo detrás del mundo se desgarraba. Como si una puerta olvidada, sellada con siglos de fe y miedo, hubiese sido forzada a abrirse. Y lo que estaba detrás, ya no quería seguir esperando.
El altar comenzó a temblar. No como piedra, sino como si tuviera venas. Como si ese corazón escondido en sus entrañas hubiera recordado a quién pertenecía. El fuego no era llama, era revelación. Y cada chispa que surgía del altar caía como palabra prohibida sobre el suelo santo. Entonces lo vi. El símbolo en mi pecho empezó a brillar. Y lo sentí moverse. Como si la cruz invertida fuera un gusano vivo, dibujándose bajo mi piel. Grité. Pero nadie escuchó. Porque ya no estaba en mi tiempo. Ni en mi cuerpo. Estaba dentro de la misa antigua. Del humo surgieron sombras. No tenían forma clara. Algunas parecían monjes. Otras, niños. Una, era una mujer embarazada. Con los ojos cosidos. Todos rodearon el altar, murmurando en un idioma que no era de este mundo. Y en el centro, una figura se alzó. No tenía rostro. Solo un velo de sangre que colgaba sobre una estructura ósea. Pero hablaba. Y al hacerlo, todo lo que creía real, se quebró. Aletheia no es nombre. Es llave. ¿Y tú? La has girado. ¿Llave de qué? Pregunté. Con la voz rota. Del castigo. Del principio. Del error original, que el cielo intentó ocultar. Las sombras se inclinaron. El altar se partió. Y del suelo surgió un libro. Antiguo. Envuelto en piel. Y con un título grabado con fuego que aún ardía. Evangelium Damnatum. El Evangelio maldito. Léelo, dijo la figura sin rostro. ¿Qué pasa si lo hago? La misa terminará. Pero el mundo comenzará de nuevo. Toqué el libro. Y sentí lo que sienten los condenados al recordar el paraíso. Un dolor tan puro, que parecía santo. Abrí la primera página. Solo había una línea. El primer altar no fue hecho para adorar, sino para alimentar. Cerré los ojos. Y entendí. El corazón, el niño, el fuego, todo era parte del mismo acto. Una misa que nunca fue redención, sino consumo. Y ahora yo era el sacerdote. El altar me había elegido. El libro me había marcado. Y Aletheia me había poseído. Episodio 8. El Evangelio que sangraba al ser leído. El libro no tenía páginas como las demás. Eran delgadas como piel seca. Y olían a ceniza. Y a infancia quemada. Cada palabra parecía viva. No leída. Implorada. Y al pronunciar la primera frase en voz alta, una gota de sangre cayó desde el techo de la iglesia. Sobre mi frente. El que lee, se une. El que calla, se olvida. El que niega, arderá. Las sombras comenzaron a retroceder. No por miedo, sino por respeto. Me miraban ahora, como se mira a un sacerdote. Pero no de los de túnica blanca, sino de los que ofician misas donde no se pide perdón, sino silencio eterno. El altar se transformó. Se abrió completamente. Y reveló un pasadizo que descendía bajo la iglesia. Escalones tallados en piedra viva. Cada uno tenía una marca. Una cruz incompleta. Debes bajar, dijo la figura sin rostro. La misa no termina en el altar. Empieza donde se fundó. ¿Y qué encontraré allí? A la verdad cuando era joven. A la fe, antes de ser vestida de blanco. Y al primer corazón, el que aún late esperando ser devorado por Dios. Bajé. Cada escalón me pesaba como un pecado confesado tarde. El libro ardía en mis manos. Pero no lo soltaba. Porque sentía que si lo hacía, perdería el derecho de volver. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. Algunos en latín roto. Otros, en lenguas que no eran humanas. Y entre ellos, uno que se repetía en cada tramo. Sicut in principio. Et nunc. Et semper. Como en el principio. Ahora y siempre. Y debajo, grabado con garras. In miseria tua. Amén. En tu miseria. Amén. Al llegar al fondo, lo vi. No era una cripta. Era una sala circular. En el centro, un altar primitivo, hecho de huesos y lágrimas secas. Sobre él, otro libro, más antiguo, más silencioso, sellado con 7 clavos. Y al lado, un cuerpo, pequeño, recién formado. Respiraba. Era un niño. Pero no el mismo. Este tenía los ojos abiertos. Y en sus pupilas, vi reflejado mi rostro. Y el fuego detrás de mí. Se levantó, me tomó la mano. Y dijo, tú eres el último lector. Yo soy la primera página. Y antes de que pudiera responder, el libro que cargaba se disolvió en mis brazos. Y su tinta se absorbió por mi piel. Cada palabra. Cada rezo prohibido. Cada símbolo. Ahora, yo era el Evangelio. Y mi próxima misa. No necesitaba iglesia. Solo espectadores. Episodio 9. La misa que se extendía por la piel. Desde que el libro se fundió en mi cuerpo, ya no necesitaba leer. Las palabras me hablaban desde adentro.
Las sentía recorrer mis venas. Tinta viva, ardiendo entre latidos. Y con cada rezo que no pronunciaba, el altar se reproducía. Sí, lo juro, cada lugar al que iba, cada habitación donde me quedaba más de unos minutos, empezaba a transformarse. Una grieta, un olor a incienso rancio, una cruz invertida apareciendo en las sombras, como si el evangelio maldito estuviera buscando nuevos espacios donde rezarse. Volví a casa de mi madre, no para buscar refugio, sino para probar algo. Quería saber si el altar solo nacía en lugares santos, o si yo mismo me había convertido en uno. Ella me miró sin reconocerme. «Hijo, ¿por qué tus ojos no parpadean?» Yo no lo había notado. Pero era cierto. Desde que bajé al subterráneo, no pestañeaba. Y cuando me miré en el espejo, vi que en la parte blanca de mis ojos habían comenzado a aparecer palabras, como versículos quemados en carne ocular. Esa noche, intenté dormir, pero el rezo dentro de mí no lo permitió. Tú eres altar. Tú eres misa. Tú eres la revelación que camina. Me desperté con la cama empapada. No de sudor, de vino, o algo parecido. Oscuro, espeso, y con un leve aroma a sangre vieja. Mi madre entró corriendo, alarmada, pero al verme, se detuvo. «¿Qué es eso en tu espalda?», dijo, temblando. Me miré al espejo, y en mi piel había un nuevo símbolo, una hostia, pero partida, y dentro de ella, el rostro del niño del altar. No sabía si estaba maldito, o siendo preparado, pero al día siguiente, lo comprobé. Entré a la iglesia del pueblo vecino. Solo quería sentarme en silencio, tal vez rezar, pero bastó poner un pie dentro, y las velas se encendieron solas. El crucifijo cayó al suelo, y en el aire se dibujó una palabra hecha de humo. «Comienza». Los feligreses comenzaron a entrar. No sabían por qué. Solo vinieron, uno por uno, en trance, y todos, sin darse cuenta, se sentaban mirando hacia mí. Yo no hablaba, pero algo en mí lo hacía. El rezo comenzó, en un idioma que ni siquiera el infierno se atrevería a escribir. Y todos comenzaron a llorar. No de tristeza, sino de reconocimiento. Como si recordaran un pecado que nunca cometieron, pero por el que igual debían pagar. Y entonces lo supe. La misa no era un evento, era un contagio. Y yo era el portador. Episodio 10, el rezo que hizo sangrar al crucifijo. La misa había comenzado sola. Yo no la dirigí, no la invoqué, pero aún así, sucedió, como si el altar que ardió semanas atrás hubiese echado raíces dentro de mí, y ahora germinara en cada lugar donde me detengo más de unos minutos. Los asistentes no sabían por qué lloraban. Sus labios se movían sin control, rezando oraciones que ni el más viejo de los sacerdotes reconocería. Y en el centro del templo, el crucifijo de madera comenzó a sangrar, no por las manos, ni por los pies, sino por los ojos. Una anciana cayó de rodillas y gritó: «No quiero recordar, no quiero recordar». Pero ya era tarde. La revelación no necesitaba permiso. Yo me levanté del banco, y todos se voltearon al mismo tiempo. Sus rostros no eran suyos, eran los míos. Cientos de yous deformados por el sufrimiento. Como si cada uno llevara una parte de lo que yo he visto, de lo que yo he leído. Quise hablar, pero mi lengua no me obedecía. Fue entonces cuando el rezo dentro de mí tomó el control. No hubo pecado sin altar. No hubo altar sin niño. No hubo niño sin silencio. Las paredes de la iglesia comenzaron a agrietarse. La cruz sangrante cayó al suelo con un golpe seco. Y el vino de la última misa, guardado en una antigua ánfora, se volvió negra. Vi al sacerdote del lugar. Estaba al fondo, paralizado, con los ojos blancos, y los labios sellados con hilos invisibles. Caminé hacia él. Le toqué la frente. Y una palabra brotó entre sus lágrimas: «Devuélvelo». «¿A quién?», pregunté. «Al altar original», susurró. «El que fue enterrado bajo la ciudad. El que no debía recordar nadie». Y antes de desmayarse, añadió: «Si no lo haces, el evangelio se escribirá solo, con sangre nueva. Y esta vez, no habrá resurrección». Salí de la iglesia con los pies ardiendo. No de dolor, sino de dirección. Algo dentro de mí sabía dónde ir. Sabía qué buscar. Un altar, enterrado, sellado antes del nacimiento del lenguaje. Y allí, una verdad que ni Aletheia se atrevió a pronunciar. La última misa no se celebraría ante fieles, sino ante huesos. Y esta vez, yo no sería el portador, sería la ofrenda. Episodio 11, el altar que la ciudad olvidó. No seguía un mapa, no tenía señales, pero cada paso me acercaba más.
Era como si el suelo hablara. Y yo al fin entendiera su idioma. Las calles del pueblo viejo se fueron vaciando a mi paso. Los perros aullaban sin mirar. Las campanas de la iglesia principal tañían solas, aunque nadie las tocara. Y debajo del asfalto, sentía una respiración. No de vida, sino de espera. Llegué al punto exacto al caer la medianoche. Un solar abandonado, rodeado de edificios derrumbados por el terremoto de 1952. O al menos, eso decía la historia oficial. Me arrodillé, coloqué las manos sobre la tierra, y el símbolo en mi pecho ardió como nunca. Una grieta se abrió ante mí, y con ella, un olor. No a muerte. A recuerdo prohibido. Bajé por una escalera de piedra cubierta de raíces secas. A medida que descendía, el rezo volvía a mí, pero ya no venía del libro. Venía de las paredes. Las raíces susurraban. Sicut in principio, et nunc, et semper, et in miseria tua. Amen. Y al llegar al fondo, lo vi, el altar original, tallado en huesos, cubierto de cera vieja y sangre seca, y en el centro, un cuerpo, o lo que quedaba de él. Era un niño, sin rostro, sin tiempo, y sin nombre visible, pero cuando me acerqué, sentí que lo conocía, no por verlo antes, sino por llevarlo dentro. ¿Quién eres?, pregunté, y una voz brotó, no de él, sino de los muros. Yo soy el sacrificio que inició la misa. Tú eres el sacrificio que la terminará. ¿Qué debo hacer? Repetir la frase. La que encendió el primer fuego. La que selló el evangelio maldito. La tierra tembló. El altar brilló con una luz oscura. Y de entre los huesos, emergió el libro. El verdadero. El que nadie debía leer. Lo abrí. Y en su primera página, en lugar de palabras, había una lágrima. La toqué. Y la frase se grabó en mi mente como un relámpago. Este altar no fue testigo de fe. Fue autor del castigo. Lo repetí. Y al hacerlo, el niño abrió los ojos. Negros. Sin fondo. Y dentro de ellos, vi a todos los que habían rezado sin saber que estaban invocando. ¿Ahora qué pasará?, susurré. Y la voz respondió. Ahora la misa subirá. Y con ella, todo lo que fue negado. La ciudad ya no duerme sobre suelo bendito. Duerme sobre una verdad que sangra. Y tú, testigo, lector, ofrenda, eres su nueva campana. Episodio 12, la campana que anunció el fin de la misa. No toqué el altar. No hice falta. Bastó que dijera la frase maldita, para que todo lo que dormía bajo la ciudad despertara de golpe. Las raíces comenzaron a temblar. No como ramas, sino como venas. Venas antiguas que volvían a latir al compás del corazón enterrado. El niño se incorporó, pero no caminaba. Flotaba, y en cada paso que daba hacia mí, los huesos del altar se convertían en ceniza. ¿Me vas a ofrecer?, pregunté. Él no respondió, pero levantó su mano, y todos los símbolos que yo llevaba en la piel comenzaron a sangrar al mismo tiempo. Mi espalda, mi pecho, mis ojos, el evangelio maldito, escrito en mi carne, empezaba a leerse a sí mismo, y cada palabra que sangraba se escuchaba en los campanarios del pueblo. Las iglesias, una a una, comenzaron a tañer solas, no de alegría, sino de alarma. El cielo se cubrió de ceniza, y en las ventanas de cada casa apareció una cruz invertida dibujada con moho. Subí del altar subterráneo como un muerto que vuelve. Pero yo no estaba solo. El niño, la sombra, la misa misma, venían conmigo, y al poner un pie en la plaza central, las estatuas de los santos comenzaron a llorar sangre. Todos los habitantes salieron, algunos ciegos, otros mudos, todos marcados. Se arrodillaron, no ante mí, sino ante la campana de San Jerónimo del Silencio, la que nunca había sonado más de 3 veces. Esa noche, tañó 7 veces, y con cada golpe, una frase brotaba de las gargantas sin voluntad. Este es el cuerpo que no fue salvado. Esta es la sangre que no fue ofrecida. Esta es la verdad que nunca debió recordarse. Esta es la misa, que jamás terminará. Este es el lector que no pidió ser elegido. Este es el altar que sigue ardiendo. Este es el fin de todo lo bendito. Entonces el fuego descendió, no como castigo, sino como herencia. La iglesia ardió, las cruces se derritieron, y en el cielo apareció una silueta, alta, oscura, con túnica de ceniza y corona de espinas invertida. El niño se acercó a mí, me tomó la mano, y susurró, no temas, no es el demonio, es la verdad. Y justo cuando la 7ª campanada moría, una grieta se abrió en el aire, no en el suelo, en el aire, y de ella
Comenzó a salir la misa original. No con cantos, sino con gritos. No con luz, sino con memoria. Y yo, que alguna vez fui creyente, comprendí lo inevitable. El altar no ardió por error. Ardió, porque estaba cansado de mentir. Episodio 13, donde termina la fe y empieza la verdad. El cielo no cayó. Se abrió, como una herida antigua que por fin supura lo que la historia intentó sellar. De la grieta suspendida en el aire brotaba una luz negra. Pero no era oscuridad. Era recuerdo puro. Recuerdo de todo lo que se cayó. De cada misa donde el cuerpo fue pan. Pero el alma fue sacrificio. La figura que descendió no tenía rostro. Tenía ecos. De cada grito ahogado. De cada oración que nunca fue escuchada. Y cuando pisó tierra, los árboles murieron. Las fuentes se secaron. Y las campanas tañeron en reversa. El niño se volvió hacia mí. Sus ojos no brillaban. Solo mostraban lo que venía. No es el fin. Es la corrección. ¿Corrección de qué?, pregunté, temblando. De la mentira que te enseñaron a adorar. Entonces levantó su mano. Y la plaza entera fue envuelta en ceniza. Las personas comenzaron a recordar cosas que jamás vivieron. Una mujer gritó: «Yo quemé a un ángel». Un anciano cayó de rodillas. «Yo comí del cuerpo equivocado». Y uno por uno, comenzaron a confesar pecados que no eran suyos. Pecados heredados. Transmitidos como rezos falsos. Me llevaron al altar. El primero. El que encontré bajo la ciudad. Ahora resucitado en la superficie. Me acostaron sobre él. No como víctima, sino como página final. Y entonces la figura sin rostro. La verdad. Me colocó la corona. No de espinas, sino de letras vivas. Hechas de los nombres de todos los niños que alguna vez fueron ofrecidos. ¿Qué soy ahora?, susurré. La figura respondió con voz que rompía los huesos. Eres el sacerdote sin iglesia. El lector sin salvación. El evangelio sin redención. ¿Y la misa? Acaba contigo, para comenzar en ellos. Y señaló a los presentes. El fuego subió desde el altar. Pero no quemó. Purificó. Mi cuerpo se deshizo en ceniza sagrada. Y de ella surgieron 7 hostias. Cada una marcada con una palabra. Silencio. Memoria. Sangre. Niño. Nombre. Fuego. Verdad. La gente las tomó. Las comió. Y por primera vez, el pueblo quedó en silencio absoluto. Un silencio tan profundo, que hasta Dios pareció inclinarse para escuchar. La grieta en el cielo comenzó a cerrarse. Y con ella, todo lo que había escapado de ella, se selló dentro de las almas de quienes sobrevivieron. Pero antes de que la última luz negra desapareciera, una última voz resonó. Recordad esto. La fe que olvida, siempre será consumida por la verdad que sangra. Y así, la misa terminó. Pero la historia acababa de comenzar.